Hola, buenas noches. Bien, quiero aprovechar en este video para hablar de Anaxágoras. Anaxágoras es un filósofo de origen jonio. Eh, Él llega a Atenas en promedio en el año 460 antes de la era cristiana y fue parte del grupo de ilustrados que tuvo más afinidad con Pericles. Eh, de Anaxágoras va a haber siempre pues una anécdota muy trascendente, y es que él propuso que el sol era una piedra incandescente, ante lo cual fue denunciado por impiedad y fue condenado al destierro y terminó pues teniendo que vivir en Lampsaco. El pensamiento de Anaxágoras se resume en la frase todo junto. Así, de esa forma lo resumían los griegos. Con él se va a reforzar la idea de que de la nada nada procede. Es decir, que el universo que conocemos preexistió de una forma diferente, que pues es una defensa, es decir, no se pudo generar de la nada, de repente apareció un universo. No, tenía que haber algo antes de lo que nosotros ya llamamos universo. Al parecer, pues este filósofo fue un súper estudioso, obviamente, de la obra de Parménides, porque vamos a encontrar que esta propuesta de que es imposible que las cosas se destruyan del todo o se generen de la nada, es algo que ya viene del pensamiento de Parménides y que Anaxágoras toma para poder explicar las cosas en el universo creado. Eh, Ahora, ¿qué propone? Que el universo posee pues unos ingredientes. Y estos ingredientes son los que hacen que las cosas eh, existan. Entonces él decía, mire, antes de la cosmogonía, del inicio de todo, estaban estos ingredientes. Así pues, todos convulsionados, por decirlo así. Y luego de la cosmogonía, entonces se organizan en distintas cantidades. Eh, Cabe resaltar que Anaxágoras no está hablando de procesos atómicos, ni está tratando de desarrollar la idea del átomo, puesto que vamos a encontrar que él dice que la mezcla de la que él habla ni está dividida ni se conforma de partículas. Luego de esto vamos a encontrar que un concepto muy importante que aunque él no usa la expresión, es la que resume lo que él quiere exponer, es la homeomeria o partes semejantes. Este es otro de los conceptos que caracterizan el pensamiento de Anaxágoras. Eh, Vuelvo sobre esto, o sea, él no usó esa expresión en su obra, no, si no va a buscar en la obra de Anaxágoras la expresión homeomeria, no la va a encontrar, pero se le asocia con él porque Aristóteles, que fue alguien que estudió mucho la obra de Anaxágoras, criticó mucho la obra de Anaxágoras, hace gran uso de este término para hablar de la mezcla que proponía Anaxágoras y para explicar las sustancias. Entonces, ¿qué sucedía? Anaxágoras proponía que hay sustancias que provienen de un todo, como la sangre o la piel. O sea, la piel proviene de piel y todo el cuerpo está recubierto de piel, o sea, piel en las manos, piel en la cara, piel en los brazos, en las piernas. Pero con Aristóteles, que hace todo este estudio, él dice, listo, esas serían las sustancias que serían homeomeria, pero también estarían las sustancias que serían anomeomeras, es decir, las que se llaman distinto al todo. Significa, por ejemplo, la nariz, la oreja, ya que las mismas pues no se componen de cosas iguales. La nariz no se compone de narices, la oreja no se compone de orejas. Y si tomamos nuevamente el ejemplo para entender bien la homeomeria, por ejemplo, el cabello se compone de cabellos. Para su época, pues ellos veían el cabello como un todo, compuesto pues por distintas partes que hacían ese todo. Entonces el cabello se componía de cabellos, pero obviamente hacia las sustancias anomeomeras, pues una pierna no se compone de piernas, por decirlo así.
Era la forma en que ellos trataban de explicar la unidad del todo y cómo se conformaban las cosas. El pensamiento de Anaxágoras se enfocaba en una mente superior y misteriosa, capaz de mover y ordenar el universo. Ese pensamiento de él se resume en la frase: todas las cosas participan de todo, mientras que la inteligencia es infinita y se gobierna a sí misma, y no está mezclada con nada. Esta filosofía de carácter físico no buscaba acabar con la religión, aunque es esta postura que él maneja sobre la religión, esta postura es tan científica, la que va a generar que el hecho de que él diga que el sol es una piedra incandescente le genere una gran condena. ¿Por qué? Porque si miramos antes de él, ya se habían hecho distintas propuestas sobre cómo podía haberse creado el mundo o sobre qué estaban compuestas las cosas, y uno diría, bueno, pues no dijo nada tan grave tampoco. Pero es que realmente no fue lo que dijo, eso no era lo trascendente. Lo trascendente del pensamiento de Anaxágoras es que él estaba haciendo algo importantísimo para su época, y es que él retomó esa idea ya propuesta por Tales de Mileto de sacar el mito que se manejaba para las explicaciones sobre el funcionamiento del mundo y del universo, y que se enfocaran en el racionalismo. Y esto chocó completamente con la religión. Chocó porque estaba generando un desmontar los mitos, una estructura cultural muy propia de los griegos estaba viendo afectada por esta postura tan racional que proponía Anaxágoras. Bueno, ¿qué sucede? Hay que tener presente que el racionalismo inevitablemente va a tener choques fuertes con la religión, y esto nos lo va a demostrar la filosofía a lo largo de la historia. ¿Pero por qué sucede? Pues porque tanto el racionalismo como la religión tienen una terrible tendencia a caer en radicalismos, y cuando se cae en lo radical, y veo solo las situaciones desde la perspectiva religiosa o solo desde la perspectiva científica, racional, entonces que pues inevitablemente va a chocar porque son dos posturas distintas. Y de ahí que ya siglos después vamos a encontrar a Santo Tomás dándonos esa explicación de que razón y fe pueden conducirnos a la verdad, pueden estar por separado, pueden no estar juntas, pero que la idea es llegar a la verdad, no caer en el radicalismo al punto de que entonces niego una verdad solamente porque desde lo científico no lo puedo explicar, o niego una verdad porque desde lo religioso me es imposible explicarla. Bien, Anaxágoras entonces propone el nous. El nous es una mente o inteligencia, y es el que inicia el movimiento diferenciador del universo. Es decir, el nous va a ser el que separa lo cálido de lo frío, la luz de la oscuridad. Es un separador de los opuestos. El agua de la tierra, por decirlo así también, todo lo que son opuestos en el universo. Y esta es una inteligencia que crea la separación de las cosas y las vuelve concretas. Al separar la luz de la oscuridad, si nos ponemos en ese panorama, diríamos, bueno, entonces era una mezcla de luz y oscuridad, de repente se separarían, y entonces sería muy, muy evidente para el ser humano poder decir, esto es luz y esto oscuridad. Y entonces este movimiento origina todo, es una realidad inteligente. Hay Anaxágoras entonces dice que los objetos se conforman de partículas. Acordémonos, no habla de partículas separadas, no desde un concepto del átomo. ¿Y qué dice él? Mire, la abundancia de una determinada partícula es la que lo denominará como tal, y es por la abundancia de esta partícula que lo reconocemos, de tal modo. Es decir, que la madera la reconocemos porque tiene muchas partículas de madera. Obviamente, él propondría la madera va a tener partículas de agua, pero ¿qué dice él? Pero lo que más tiene es madera. ¿Cómo voy a reconocer entonces la tela? Entonces él va a decir, pues porque mayoritariamente pues la lana tiene partículas de lana, y entonces por eso tiene más lana que otros ingredientes, y entonces por eso decimos que se llama lana.
Entonces, él lo asociaba así, partículas muy puntuales como de... Por eso, claro, no es el concepto de átomo, porque pues para él, de que habría estado hecho, por ejemplo, el plástico, si hubiera existido en su época, pues de plástico. Tenía muchas partículas de plástico y por eso se veía como plástico. Entonces, ¿qué nos dice? Eh, este nous no se mezcla con las cosas, sino que está presente en ellas, pero no mezclado con ellas. Es decir, las, los organismos en el planeta estarían impregnados del nous, un árbol, el agua, la tierra, pero ese nous no sería parte de esa mezcla de las partículas. Entonces, vamos a encontrar que el nous lo podemos asociar con la materia, ya que el mismo puede dividirse en múltiples partes, forma parte de todo, puede además ser lo más grande y lo más pequeño en las cosas, pero sin disminuir su propio tamaño. Esto era lo que decía Anaxágoras, era complejo para su época, pero siglos después vamos a encontrar que asociar el nous a la materia no choca con la física, ya que esta nos dice que la materia es cualquier entidad que haga parte del universo observable, posea energía asociada, interaccione por medio de ser medible y localizable de forma espaciotemporal. Entonces, ahí ya diríamos, bien, aunque Anaxágoras no estaba desarrollando el concepto de materia, su nous era como los inicios de la reflexión sobre la materia. Luego nos vamos a encontrar que en el contexto de la física ya moderna se entiende por materia cualquier campo, entidad o discontinuidad traducible a fenómeno perceptible que se propaga a través del espacio-tiempo a una velocidad igual o inferior a la de la luz. O sea, todo lo que se mueva a velocidades iguales o inferiores a lo de la luz, que podamos decir que es un fenómeno porque lo puedo percibir. Y no importa si está en continuidad o discontinuidad, es algo que puedo llamar materia. Y que además le puede asociar energía. Entonces, son las formas para decir que a ver, todas las formas de materia obligatoriamente tienen que tener asociadas una cierta energía, pero solo algunas formas de materia tienen masa. Y es ahí a donde iría el nous. Por eso se podría decir que el nous era la materia, porque el nous podía estar presente en las cosas y no poseer masa, pero estaba presente en las cosas y podía estar asociado a la energía y podía ser un fenómeno perceptible, pero también discontinuo. Vamos a encontrar que un filólogo realmente muy estudioso de la obra de Anaxágoras es John Burnett, y él nos habla que Anaxágoras dota al nous de pureza. No identifica si el mismo es inmaterial e incorpóreo. Anaxágoras es un materialista, su visión es materialista, tratar de explicar el mundo, tratar de exponer algo en que él dice, mire, esto viene de un caos y hay ingredientes que generan lo que hoy conocemos como el mundo. Más o menos al nous podríamos asemejarlo a un motor que pone en marcha todo, pero este motor pone en marcha todo, pero lo que viene después ya es obra de la marcha, no del motor. Simplemente ese motor impulsaría y luego ya lo que es del impulso en adelante ya no tiene nada que ver con el motor. Eso sería el nous. ¿Qué sucede? Aristóteles va a ser un gran crítico del pensamiento de Anaxágoras. ¿Por qué? Porque Aristóteles dice que Anaxágoras siempre echa mano del nous cuando no sabe explicar algo, pero entonces si lo sabe explicar, deja por fuera el nous, entonces que al fin no se sabe si el nous está o no está. Platón también va a ser un gran crítico del nous, porque Platón critica que ese nous que propone Anaxágoras carece de ética.
y que no puede ser posible que una inteligencia superior no posea ética. Cabe aclarar que en el momento de la reflexión sobre el nous aún no se había desarrollado el concepto de espíritu inmaterial. De ahí que aunque Anaxágoras hable del nous en un espacio, no significaba que este fuera material. Y como ya estábamos viendo con el estudio de la materia, estamos viendo que perfectamente podía ser o no material y no había ningún problema. Realmente Anaxágoras fue limitado en cuanto a diferenciar lo corpóreo de lo espiritual de este nous, porque pues fueron muchos siglos después que la física logra los avances de poder decir la materia puede ser un fenómeno perceptible, puede ser cualquier cosa que esté asociada a energía. Bueno, pasaron demasiados ciclos, así que él todavía no tenía desarrollado este pensamiento. ¿Y qué pasó? Pues que él mezcló espíritu con materia para poder asignarle movimiento a la misma. Entonces, simplemente él generó una unión de estas dos cosas. Y resulta que en el pensamiento occidental siempre ha existido la necesidad de hacer dualismos para explicar el funcionamiento de las cosas. Si miramos las doctrinas orientales, el ser humano es una entidad integral y no necesita entonces ser dividido en dualismos. Lo interesante que vamos además a encontrar no solo de lo que demostró la física, sino que los descubrimientos de Isaac Newton demostraron que nuestro cosmos físico no es ético, así que Platón se equivocaba al cuestionar que él propusiera un nous sin ética, y no está tampoco regido por los ideales que tanto Platón como Aristóteles buscaban, ni es ético, ni obligatoriamente la materia tiene que ser incorpórea o corpórea. Entonces allá encontramos que no estaba tan mal Anaxágoras al proponerse un nous. Muchas gracias, hasta luego.